Ok, vamos a iniciar la grabación. Ok, bueno, estamos en la tercera semana de este segundo módulo. Hemos estado viendo definiciones y principios de los sistemas de calidad y para esta clase vamos a ver la metodología Six Sigma que aporta la filosofía y un poquito de gráficos de control, que es de control estadístico. Seis sigma, sigma es la letra griega con la que estadística se representa, la desviación estándar. Eso es cuánto se dispersan los datos alrededor de un promedio. Un proceso 6 sigma es aquel donde caben 6 desviaciones estándar entre el promedio y el límite de especificación más cercano. Para que tengan idea, la escala completa eh, es más o menos así. 3 sigmas son casi 67.000 defectos por millón de oportunidades. 4 sigmas son 6.200 por millón de unidades, 5 sigma son 233 y 6 sigma son apenas 3 defectos, 3.4 defectos por millón de unidades. Noten que esa es una escala que no es lineal, no va creciendo de la misma forma, sino casi que es logarítmica. Subir un nivel sigma no mejora el proceso un poquito, sino que mejora un montón. El significado de 6 sigma es una métrica, una filosofía de trabajo y una meta. 6 sigma no es solamente una cosa, son estos tres conceptos. La métrica sin la filosofía va a producir una gerencia de tablero, que es que mucha gente midiendo indicadores que después tal vez nadie va a usar para no decir cosas importantes. Y una filosofía sin métrica va a producir nada más reuniones bonitas de mejora continua, donde todo el mundo opina, pero nadie está midiendo. Y una meta sin filosofía y sin métricas, y es como un afiche en la pared, ahí no está haciendo nada, solito. Se ocupan los tres indicadores, métrica, filosofía y meta. Como métrica, representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios estén fuera de la especificación. Eh, lo importante es que Six Sigma obliga a definir tres cosas importantes antes de medir nada. Hay que ver con qué unidad se va a trabajar, qué se considera defecto y qué es una oportunidad de efecto. Sin esas tres definiciones, bueno, el número no va a significar absolutamente nada. Por ejemplo, veamos el caso de una empacadora de piña para exportación. La unidad con la que van a trabajar es la caja. Las oportunidades de efecto pueden ser el peso fuera de rango, cantidad de fruta con daño mecánico, etiquetado incorrecto, temperatura de despacho. Entonces, esos son cuatro oportunidades de efecto por caja. Si en 10.000 cajas encuentro 120 defectos, bueno, el cálculo va a ser 120 entre 40.000 oportunidades por un millón. Eso daría 3.000 defectos por millón de unidades. Y si hacemos la comparación con lo que les decía, eso sería más o menos el 4 sigma. La métrica específicamente no cuenta las cajas malas, sino que cuenta defectos sobre oportunidades. ¿Por qué importa? Porque eso va a permitir comparar en la misma escala procesos que no se parecen nada entre sí y que se puedan comparar es lo que le permite a la gerencia decidir dónde invertir. Como filosofía de trabajo, significa mejora continua de procesos, produciendo y productos apoyados en la ampliación de esa metodología, la cual incluye principalmente uso de herramientas estadísticas, entre otras.
La mejora continua no es un invento de Six Sigma, sino que viene de la cultura japonesa, viene de Deming, del ciclo planear, hacer, verificar y actuar, que los japoneses le llamaron a eso Kaizen. En una cultura donde se aplica el Six Sigma, la mejora la puede proponer cualquier persona. Quien tenga los datos, quien tenga la información, puede proponer las mejoras. Aunque sea un operario completamente nuevo o aunque sea una persona que tiene 20 años de trabajar en la empresa. Lo que se ocupa para esto son datos para la toma de decisiones. En la parte de meta, es que estadísticamente significa tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o productos defectuosos. Les decía que nivel 6 sigma quiere decir 3.4 defectos por millón de oportunidades. En inocuidad alimentaria la meta es cero defectos. Tiene un peso distinto al de la industria metalmecánica, por ejemplo. Si a Motorola se le da un transistor malo entre un millón, bueno, el cliente reclama y se le repone, pero de una planta de alimentos, un queso fresco que vaya con listeria monocitógenes, bueno, estamos hablando de un patógeno que le puede dar listeriosis invasiva a una persona y la puede incluso matar. Por eso los peligros de inocuidad son no negociables. El 6 sigma significa mejorar procesos por medio de resolver problemas. 6 sigma mejora procesos resolviendo problemas. Aquí la palabra clave es problemas en el sentido técnico. Un problema es una brecha medible entre lo que el proceso entrega y lo que debería entregar. Entonces, si ustedes no pueden expresar esa brecha con un número, todavía no tienen un problema. Tal vez tienen una queja. Entonces, tal vez si dicen que el café está saliendo muy húmedo, bueno, no es un problema, pero en cambio si yo tengo que el 10% de los lotes de café de oro están saliendo con una humedad superior al 12%, cuando la especificación de compra es de 10%, bueno, ahí tengo los datos, exacto. Como lo dije al principio, ya la segunda formulación tiene cuánto, cada cuánto y contra qué se compara. El 6 Sigma es un método que intenta realizar el mejor producto con la mejor calidad y el mejor coste posible, logrando la mayor satisfacción del cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas, el éxito y la disposición del líder. Bueno, podrá sonar contradictorio, mejor producto, mejor calidad, menor costo, todo al mismo tiempo. La calidad cuesta plata, pero la calidad también ahorra a largo plazo. La no calidad, los defectos tienen un costo, los defectos son caros. Por ejemplo, podemos tener cuatro tipos de efectos de prevención, de evaluación y fallas internas y externas. Para que tengamos una idea, corregir un defecto de diseño cuesta 1 de 100. Corregir en planta cuesta 10 de 100. Y corregirlo cuando ya está en manos del consumidor cuesta todo el producto. Por ejemplo, con una salsa que no selló bien, detectarlo en la línea significa reprocesar el producto. El producto hay que volverlo a echar en la máquina y volverlo a reempacar. Pero si yo lo detecto ya en la bodega, significa reempacar, perder los empaques, perder la rotación del producto. Y en cambio, si yo lo detecto hasta cuando está en el consumidor, bueno, ya ahí no hay nada que hacer. Eso ya es retiro de producto. El 6 Sigma tiene como objetivo en establecer un compromiso con los clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. Esto se le llama voz del cliente. Hay que traducir la voz del cliente a características críticas para la calidad.
El cliente no les va a decir, bueno, es que el pH está muy alto, el nivel de acidez está muy bajo. Nosotros tenemos que interpretar. Por ejemplo, un producto que le entra humedad. El cliente dice, bueno, yo necesito que ese producto me aguante 3 meses. Bueno, ¿cómo yo modifico para que mi producto, mi galleta, se mantenga dura por 3 meses? Bueno, tal vez tengo que cambiarle un parámetro de humedad. Entonces, tal vez la W final de la galleta tiene que ser más bajo. Historia del 6 Sigma fue desarrollado por el ingeniero Bill Smith, iniciando en 1982 por Motorola como estrategia de negocios y de mejora de la calidad. Posteriormente fue mejorado y popularizado por General Electric. Esto fue a inicios de los 80. Motorola estaba perdiendo el mercado frente a fabricantes japoneses que ellos entregaban productos con tasas de fallas mucho menor. Y este señor Bill Smith, ingeniero de confiabilidad, comenzó a documentar algo incómodo. Los productos que habían requerido reparación durante la fabricación fallaban mucho más en las manos de los clientes que los que salieron bien a la primera. O sea, tener que retrabajar un producto realmente no lo estaba arreglando, sino que lo estaba escondiendo. Entonces ahí nace la idea de atacar la variación del proceso desde el inicio, desde el diseño, en lugar de inspeccionar el producto final. Entonces Motorola ya formalizó el programa 6 años después y ganó un premio internacional de calidad. ¿Qué resultados obtuvo Motorola? Bueno, incremento de la productividad de un 12.3% anual, reducción de los costos de la no calidad por encima de un 84%, eliminación del 99.7% de los defectos en sus procesos y ahorros de manufactura sobre los 11 billones de dólares. Estos 11 billones gringos, que serían 11.000 millones de dólares. Y además presentó un crecimiento anual del 17% sobre las ganancias, ingresos y el valor de sus acciones. Entonces, eliminar un 99.7% de los defectos y reducir los costos de la no calidad en un 84%, dice, logró con esta metodología Six Sigma. Es lo que les mencionaba. Mejorar la calidad de nuestros productos nos puede significar beneficios económicos. Vamos a ver las herramientas del Six Sigma. Son estas: gráficos de control, medida de efecto, diagramas de Pareto, mapas de procesos, los diagramas de Ichikawa, causa raíz, el control estadístico de procesos y el diagrama de árbol. El 6 Sigma, esta metodología, este proceso se caracteriza por 5 etapas concretas: definir el problema o el defecto, medir y recopilar datos, analizar los datos, mejorar y controlar. Eso se le llama DMAIC por sus siglas en inglés. No se pasa a medir si el problema no está definido y no se pasa a mejorar si el análisis no identificó la causa. Es rígido. Un paso tiene que estar listo para saltar al siguiente. No podemos llegar y ver, definir el problema y pasarlo a la fase de mejora de un solo. No. Tenemos que seguir los pasos: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Definir: se identifican los posibles proyectos 6 Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole una prioridad necesaria.
Los proyectos deben ser evaluados por la dirección, no es por burocracia, sino es por asignación de recursos. Un proyecto 6 Sigma bien hecho va a consumir recursos entre 3 y 6 meses de tiempo de un equipo de varias personas. Y si la gerencia no prioriza este equipo, bueno, no va a funcionar. En esta etapa se redacta el acta del proyecto, problema alcanzable, la meta numérica y la fecha de cierre. Medir es la caracterización del proceso, identificando los requisitos clave de los clientes, las características clave del producto o variables del resultado y los parámetros que vayan a afectar el funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esa caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Medir es la etapa donde más proyectos se caen. Antes de medir el proceso, hay que medir el instrumento. Ese se llama un análisis del sistema de medición. Eso se le conoce como gauge R&R por repetibilidad y reproducibilidad. Repetibilidad es que el mismo analista con el mismo equipo obtenga el mismo resultado al repetir, al repetir la medición. Y la reproducibilidad es que dos analistas distintos vayan a llegar al mismo valor sobre la misma muestra. El criterio de aceptación es bastante estricto también. Si el sistema de medición consume menos del 10% de la variación total, es aceptable, y entre el 10 y el 30% es marginal. Y se acepta solamente con una justificación por encima del 30%. Ahí no se está midiendo el proceso, se está midiendo propiamente el error. Pues vamos a tener a analizar. Se evalúan los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa y efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. Y de esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entrada o focos vitales que afectan las variables de respuesta del proceso. Y la palabra clave es esto, focos vitales. Esto viene de Juran y de su principio de los focos vitales frente a los muchos triviales. La idea es que de 20 a 30 variables de entrada que tal vez ustedes mapearon en la etapa anterior, tal vez dos o tres son los que explican la mayor parte de la variación de los resultados. Entonces, encontrar esas dos o tres es la mayor parte del trabajo en esta fase de análisis. ¿Cómo se encuentran? Bueno, con diferentes herramientas, estadísticas, diagramas de dispersión, correlación, regresión, pruebas de hipótesis, análisis de varianza. Que tengamos que dos cosas se mueven juntas no significa que una cosa cause la otra. Eso se le dice correlación, no implica causalidad. Puede ser que yo esté observando que los jugos que yo hago en la planta en la noche se ponen más turbios. Entonces yo digo, de ahí sí, es que son la gente del turno de la noche que hace que los jugos se pongan oscuros. Pero puede ser que la causa real sea la temperatura, que en la noche la temperatura baja y eso cambia el producto, que a menor temperatura hace que se ponga más oscuro. Entonces es un error que se pudo haber cometido. Después está la parte de mejorar, que es determinar la relación causa y efecto, que es la relación matemática entre las variables de entrada y las variables de respuesta que interesan, para poder predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada al proceso. Después tenemos controlar, que consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto 6 Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve.
Con esto tendríamos las etapas del DMAIC. Este es el ciclo completo. Recordemos que es un ciclo, no es lineal. Cuando terminamos de controlar, el proceso ya subió de nivel y podemos mejorarlo más. Aquí, las dos etapas que consumen la mayor cantidad de recursos son la parte de definir y medir. Eso es prácticamente la mitad del proyecto. Hay que tenerles especial cuidado. Vamos a ver un video de este tema. La metodología DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, en Six Sigma es un enfoque estructurado y sistemático Ahí diseñado escuchen, para sí. mejorar procesos y reducir variabilidad en la producción y servicios. Ampliamente utilizada en la acción de calidad, DMAIC proporciona un marco metodológico que guía a las El video organizaciones como a tal, través ¿no, de la profe? identificación de No problemas. se escucha el video. Ok. Vamos a ver. Para mejorar procesos de producción y desarrollo. Comencemos. La metodología Ahí. DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, en Six Sigma es un enfoque estructurado ahora y sí. sistemático diseñado para Excelente. mejorar procesos y reducir variabilidad en la producción y servicios. Ampliamente utilizada en la gestión de calidad, DMAIC proporciona un marco metodológico que guía a las organizaciones a través de la identificación de problemas, la recopilación y análisis de datos, la implementación de soluciones efectivas y el establecimiento de controles para garantizar mejoras sostenibles en la eficiencia y calidad operativa. La metodología DMAIC en Six Sigma consta de 5 fases fundamentales, que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esas fases proporcionan una estructura sistemática para abordar problemas, mejorar procesos y lograr la excelencia operativa en organizaciones que aplican la metodología Six Sigma. Ahora, conocerás en detalle cada fase de la metodología DMAIC y su aplicación práctica a través de un caso de estudio. Fase 1. Definir, define. En la fase de definición se establecen claramente los objetivos del proyecto, se identifican los problemas clave y se define el alcance del proyecto. Además, se determinan los indicadores de rendimiento clave, KPIs, y se recopilan datos iniciales para comprender la situación actual. La fase busca garantizar una comprensión sólida del problema y establecer las bases para las decisiones futuras. En el primer paso de la metodología DMAIC, Toyota Motor Corporation identificó un desafío crucial relacionado con la calidad de sus vehículos. La empresa tenía como objetivo primordial mejorar la calidad y reducir los defectos en sus productos para mantener su reputación de excelencia y satisfacer las expectativas de los clientes. La dirección de Toyota estableció claramente este objetivo, definiendo el alcance del proyecto y reconociendo la importancia de abordar el problema de manera estructural. Este paso sentó las bases para el análisis detallado y las mejoras planificadas en las fases posteriores. Fase 2. Medir, measure. Durante la fase de medición se recopilan datos adicionales de manera más detallada para evaluar y cuantificar la magnitud del problema identificado en la fase de definición. Se desarrollan sistemas de medición precisos y se establecen métodos para recopilar datos de manera consistente. La idea es obtener una comprensión cuantitativa del rendimiento actual del proceso y establecer una línea base para medir mejoras. En la fase de medición, Toyota implementó sistemas precisos de recopilación de datos en todas las etapas de su proceso de producción. Se introdujeron indicadores clave de rendimiento, KPIs, para cuantificar la frecuencia y tipos de defectos presentes en los vehículos. La compañía recopiló datos detallados sobre el rendimiento actual del proceso, estableciendo una línea base que serviría como referencia para las futuras mejoras. Esta fase permitió a Toyota comprender la magnitud del problema y proporcionó datos cuantitativos esenciales para el análisis subsiguiente. Fase 3. Analizar. Analyze. En la fase de análisis se utilizan herramientas estadísticas y técnicas para examinar los datos recopilados durante la fase de medición. El objetivo es identificar las causas raíz de los problemas y comprender las relaciones causales en el proceso. Se busca eliminar suposiciones y centrarse en datos tangibles para tomar decisiones informadas sobre las áreas de mejora. Con los datos en mano, Toyota pasó a la fase de análisis.
Se utilizaron diversas herramientas estadísticas y de calidad, como diagramas de Ishikawa y análisis de Pareto, para identificar las causas subyacentes de los defectos. El análisis reveló áreas problemáticas, como problemas de calidad en los proveedores, inconsistencias en los procesos de fabricación y errores en el montaje. Esta fase permitió a Toyota eliminar suposiciones y abordar de manera precisa las raíces del problema, proporcionando la base para las acciones correctivas. Fase 4. Mejorar, improve. La fase de mejora se centra en desarrollar y aplicar soluciones para abordar las causas raíz identificadas en la fase de análisis. Se busca optimizar el proceso y mejorar el rendimiento, utilizando enfoques como experimentos pilotos y técnicas de diseño de experimentos. El objetivo es implementar cambios significativos y medibles que conduzcan a mejoras sostenibles. Basándose en las conclusiones del análisis, Toyota implementó mejoras significativas en la fase de mejora. Introdujo controles de calidad más estrictos en la producción, proporcionó capacitación intensiva al personal en técnicas de resolución de problemas y renovó los métodos de ensamblaje para reducir la probabilidad de defectos. Estas acciones estaban diseñadas para abordar directamente las causas identificadas durante la fase de análisis y llevaron a cambios tangibles destinados a optimizar el proceso de fabricación. Fase 5. Controlar, control. En la fase de control se establecen sistemas para monitorear y mantener las mejoras implementadas. Se desarrollan planes de control para garantizar que los cambios introducidos se mantengan a lo largo del tiempo. Se implementan herramientas de monitoreo continuo y se establecen procedimientos para corregir desviaciones. La fase busca garantizar la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las mejoras realizadas. Para asegurar la estabilidad a largo plazo de las mejoras implementadas, Toyota ingresó a la fase de control. Estableció sistemas de monitoreo continuo en todas las etapas del proceso de producción, implementó procedimientos de control de calidad y estableció mecanismos de retroalimentación para corregir desviaciones. Los controles rigurosos se diseñaron para prevenir la recurrencia de defectos y garantizar la consistencia en la calidad de los vehículos producidos. Esta fase cerró el ciclo de mejora continua, asegurando que los beneficios obtenidos se mantuvieran a lo largo del tiempo. En conclusión, la metodología DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, es una herramienta esencial de Six Sigma, que ofrece un marco estructurado y eficaz para la mejora continua de procesos. Al seguir sus 5 fases, las organizaciones pueden abordar y resolver problemas de manera sistemática, lo que resulta en mejoras significativas en eficiencia y calidad. DMAIC no solo permite una comprensión profunda de los procesos, sino que también asegura que las mejoras implementadas sean duraderas y efectivas, clave para alcanzar la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? No, Ninguna. Excelente. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver las diferencias entre calidad tradicional y Six Sigma. La calidad tradicional se aplica al producto y Six Sigma se aplica al proceso. La calidad tradicional es centralizada y Six Sigma es descentralizada. Primera diferencia, ¿dónde vive la responsabilidad? Bueno, centralizada significa que existe un departamento de calidad que revisa, prueba, regaña, mientras producción produce. En cambio, descentralizada significa que quien opera el proceso es el primer responsable de su calidad. Entonces ahí, con el área de calidad como soporte técnico y verificador, no está ahí calidad como policía. Y esa diferencia es fundamental. En inocuidad, además, ya está resuelta por la norma. Hay un equipo HACCP que exige el códec que sea multidisciplinario. Ahí participa producción, mantenimiento, aseguramiento de la calidad. Esto es precisamente porque la seguridad del alimento no puede depender de un solo departamento. Por ejemplo, si a un operador se le cae un tornillo dentro de una mezcladora y lo reporta, se queda callado. En un modelo centralizado y punitivo, que regaña, y él se va a quedar callado. Mejor me quedo callado a que me regañe. Y nos enteramos de hasta que llegue el reclamo del cliente al final. En cambio, un modelo descentralizado y de confianza, el operario lo reporta inmediatamente.
La calidad tradicional tiene una estructura rígida y un enfoque reactivo. Y 6 Sigma tiene una estructura para la detección y solución de problemas y un enfoque más proactivo. Reactivo es esperar a que el defecto aparezca para actuar. Lo proactivo es vigilar las señales que anticipan ese defecto. Si por ejemplo yo tengo una envasadora de palmito, entonces ahí el enfoque reactivo es medir el pH del producto terminado y descartar los frascos que no cumplen con el pH adecuado. En cambio, un enfoque proactivo va a monitorear la concentración de salmuera desde el llenado. Entonces ya ahí son variables que determinan ese pH. El primero se descubre hasta el final cuando ya está listo y el segundo se corrige cuando aún no se ha producido nada. Vamos a tener también que la calidad tradicional no es estructuración de las herramientas de mejora, es de uso localizado y aislado. Y en cambio con el 6 Sigma, la estructuración de las herramientas de mejora es inmediata. Por ejemplo, se hace un Ishikawa en una reunión, se hace un Pareto para una presentación y ahí quedó listo, eso en calidad tradicional. Pero en cambio, en 6 Sigma, cada herramienta va a tener un lugar asignado en la secuencia de Mike, que son los pasos que vimos anteriormente. Y ahí va a haber una entrada y una salida definidas. Va a haber un mapa de procesos, un análisis de causas, y todo eso se va a ver en conjunto y se analiza en conjunto. Esa es la diferencia. En la calidad tradicional es la toma de decisiones sobre presentimientos y datos vagos. En cambio, en Six Sigma es la toma de decisiones sobre datos precisos y objetivos. A veces se dan problemas en alguna planta productora y se tiene un operario, un supervisor, un gerente que llega y dice, bueno, es que yo tengo aquí a 20, 30 años de trabajar y yo sé que ese problema se está dando por la materia prima. Bueno, puede ser que esa persona tenga toda la razón, pero si no hay datos verificados que digan que eso realmente, bueno, de ahí no sirve. Hasta que tengamos datos, podemos confirmar realmente que esa es la situación. La experiencia sirve, claro, pero no para confirmar los problemas. Por ejemplo, tenemos una planta de frituras y se le echa culpa al aceite, que el aceite es el que está haciendo que varíe de color la papa frita. Pero en realidad no es el aceite, sino es la cantidad de azúcares en la papa. Tal vez un lote venía de un campo que venía con más azúcares que otro. Y eso hace que tenga un mayor pardeamiento, una mayor coloración. Entonces no era el aceite, sino era la calidad intrínseca de la papa. En calidad tradicional se aplican remedios provisionales y se corrige en vez de prevenir. Y en 6 Sigma se observa la raíz para llegar a soluciones sólidas y prevenir la repetición. Las empresas siguen estos pasos, van a tener un enfoque genuino del cliente, va a tener una dirección basada de datos y de hechos. Los procesos están donde está la acción
Es una dirección más proactiva. Hay una colaboración sin barreras y se busca a la perfección. Y ahora vamos a ver gráficos de control. Los gráficos de control de calidad sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Todo proceso varía. No existe un proceso que es exactamente el mismo valor dos veces. Y pueden haber muchas causas. Pequeñas variaciones de materia prima, de ambiente, de operación, van a producir una variación estable y predecible. Pero hay causas especiales que son ajenas del proceso. Puede ser que venga un lote de materia prima distinto, o que venga un operario nuevo sin entrenar, o que una válvula comience a fallar. Entonces, esos son señales que los gráficos de control de calidad van a detectar. La utilidad del gráfico no es decirle si el producto está bien o mal, sino es decirnos si el proceso cambió. Vamos a ver estos conceptos. Vamos a tener el LSC, que es el límite superior de control, el LCC, que es el límite central de control, el LIC, que es el límite inferior de control, y estos son suministrados por las variaciones del proceso. Y después tenemos los límites de especificación, que es el LSE, que es el límite superior de control, el LCE, que es el límite central de control, y el LIE, que es el límite inferior de control. Los límites de control los va a suministrar el proceso, se calculan a partir de la variación real de los datos, no se negocian, nadie los dice, sino que los declara el proceso. En cambio, los límites de especificación los define el cliente, los define una norma, los define una ley. Y eso es lo que el producto debe cumplir para ser aceptable. Son distintos. Un proceso puede estar perfectamente bien bajo control estadístico y aún así producir fuera de la especificación. Porque está controlado, pero centrado en un lugar equivocado. Aquí vamos a tener un árbol de decisión para ver qué tipos de gráficos podemos utilizar. Dependiendo del tipo de datos que tengamos, continuos que se miden o atributos que se cuentan. Del lado de continuos, tenemos que si ustedes recogen los datos en subgrupos, es decir, unidades, varias unidades por momento de muestreo o de una en una. Si es de una en una, por ejemplo, en el pH de un tanque, que solo tiene un valor por lote, va la gráfica de individuales y rango móvil. Esta primera que tenemos aquí, que es la LMR. Si hay subgrupos y manda el tamaño con 8 unidades o menos, se utiliza la X barra R. Y si el subgrupo es de más de 8 unidades, se utiliza la X barra S. Porque a partir de ahí la desviación estándar estima mejor la dispersión para ese rango. Del lado de los atributos, si se cuentan las unidades defectuosas, va la gráfica P. Y si se cuentan defectos por unidad, va la gráfica U. Esta distinción importa porque, por ejemplo, en una planta de camarón congelado, tenemos que el peso neto es continuo. Entonces, el peso neto continuo va en una gráfica X barra R.
pero las quemaduras por frío son un atributo y van con una gráfica P. Entonces, un mismo producto puede tener dos tipos de gráfica, dependiendo de el atributo que le estemos, el tipo de dato que estemos midiendo. Vamos a tener gráficos por variables continuas. En los gráficos de control por variables es posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean relevantes. En los gráficos por variables se describe la característica con una medida de tendencia central y una de variabilidad. Son dos gráficos siempre juntos. ¿Por qué no basta solo con el promedio? Bueno, porque el promedio puede engañarnos. Si yo tengo una llenadora que entrega 500 y 500 gramos y tiene el mismo promedio, 500 y 500. Promedio, 500. Si yo tengo una llenadora que ahorita me llena 400 y después me llena 600, ¿cuál es el promedio? El promedio es 500, ¿verdad? Entonces, si yo comparo promedios, podría llegar y decir que estas dos llenadoras son iguales. Entonces, necesito más. Necesito una medida de dispersión. Vamos a tener los gráficos XR. Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Las gráficas X barra R, se lee primero el gráfico R y después el X barra. ¿Por qué? Porque los límites del gráfico de promedio se calculan a partir del rango promedio. Entonces, si la dispersión del proceso es inestable, ese rango promedio no va a representar nada y los límites del X barra van a quedar mal calculados. Entonces, primero, confirmo que la variabilidad esté bajo control y si está bajo control, interpreto el centro. Podemos tener un proceso que esté bien centrado, pero esté disparado en dispersión o muy consistente, pero corrido el objetivo. Cada situación va a tener causas distintas y soluciones distintas. Entonces, verlas por separado va a permitir diagnosticar adecuadamente el problema. El procedimiento va a ser que primero recolectamos datos, después calculamos promedios de cada muestra, calcular los rangos de cada muestra, vamos a calcular promedio de promedios y rango promedios, se calculan los límites de control de promedios y rangos y después se elabora la gráfica de promedios y rangos. Estas son las fórmulas que vamos a trabajar. Esta X con esta barra arriba significa promedio de una muestra y X con doble barra es el promedio de todos los promedios. Es el gran promedio. Es el que da la línea central. Después vamos a tener A2, D3 y D4. Esos son constantes tabuladas que dependen del tamaño del subgrupo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos estos datos. Aquí tenemos 10 muestras con 4 observaciones cada una. N es igual a 4 en todas.
Observen cómo se procesa esa primera fila y verán que todo eso después va a ser lo mismo. El promedio de 224 más 227 más 223 más 227 dividido entre 4 da 225.25. Ese es el promedio. Después vamos a tener el rango, que el rango es el número mayor menos el menor. Aquí, ¿quién es el mayor? 227. Y el menor, 223. 227 menos 223 es igual a 4. Nada más que eso. ¿Les quedó claro cómo es esa primera parte? Adelante, Esteban. Ok, dice que el menor es el que está en rojo, 223, y el mayor es 227. Correcto. Todos Eso se es para suman calcular el rango. y se dividen entre 4. Ajá, y con eso obtenemos el promedio. Ok. En la parte, digamos, por ejercicio, en la parte de abajo, el más bajo sería 217 y el más alto sería 227. Correcto. Entonces, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que en este caso el rango es 10. Ok. Ahí está resuelto. Ajá. Ok, aquí esto es la misma operación para todo lo demás. Es aplicar lo mismo. Después vamos a calcular el promedio de los promedios, que es la suma de todos estos promedios dividido entre los 10. Y después también el rango promedio, que es lo mismo. Toda la suma de todos estos dividido entre 10. En este caso, porque tenemos 10 muestras. Si tuviéramos 20, es dividido entre 20. Ahí están los 10 promedios graficados, todavía sin los límites, pero ahí están. Y ahora vamos a hacer los demás cálculos. Ok, ya tenemos que el gran promedio era 224.35. Tenemos que A2 para N igual a 4. Lo sacamos de aquí. N igual a 4 es 0.729. El rango promedio es 7.9 y la multiplicación de A2 por R barra da 5.76. Esto da 0.576. 0.729 por 7.9 da 5.76. Así que el límite superior quedan 230, que es el gran promedio más este cálculo que acabamos de hacer. Y para el límite inferior es el gran promedio menos esta multiplicación, que recordemos que es el 0.729, que no lo da el tamaño de la muestra. Para 4 observaciones, ven que aquí nos dice A2 para 4 y lo multiplicamos por 7.9. 7.9 fue el rango.
que obtuvimos, el rango promedio que obtuvimos. Entonces aquí ya podemos tener el límite superior, el límite central y el límite inferior. Adelante, Esteban. Todo va variando de acuerdo al rango, digamos. En este caso son 10 productos, por así decirlo, pero si fueran más, ahí va variando. Correcto, recordemos que esto es en base a las muestras. Si aquí fueran 100 muestras, bueno, este rango hay que sumarlo todos y dividirlo entre 100. Igual este promedio, si fueran 100, hay que sumarlos todos y dividirlos entre 100. Si aquí fueran más observaciones, si fueran 5 observaciones, por ejemplo, bueno, ya aquí no utilizamos A4, utilizaríamos A5. Claro, Sí, profe, gracias. excelente. Entonces ahí tenemos los límites del gráfico de rangos. Aquí solamente intervienen el rango promedio y las constantes. El superior, dijimos que era 7.9 multiplicado por 2.282 y eso nos da 1803. La central es el mismo 7.9 y el inferior es 7.9 por 0. Entonces, ¿qué nos da? 0. Y ahí nos da un gráfico de promedios completo, los 10 puntos unidos y las 3 líneas. Y así específicamente nos quedaría el, el gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Ok. Esto lo van a tener, este archivo, sin resolver, ahí en la plataforma. Y es para que ustedes lo resuelvan en su casa. Yo aquí ya se los estoy dando resuelto, pero es un ejercicio para que ustedes lo hagan. Yo les voy a publicar también en la plataforma eh, otro video que se pueden ayudar para reforzar esto, cómo hacerlo en Excel. Tienen que averiguar los promedios y los rangos. Ya vimos cómo se hace. Aquí este es el promedio y el rango, que es el número más alto menos el número más bajo. Y después calculamos los promedios. Los promedios. Las constantes que vamos a utilizar son las que les estaba mostrando en la diapositiva. Y aquí ya están calculados. El límite superior, el límite central y el límite inferior. Y nos da que el gráfico se va a ver así. El gráfico de promedios. ¿Qué podemos ver ahí? Que todo está bien. No tenemos ninguna medición que se sale. Están dentro del rango. Si ustedes cuando hagan este ejercicio así tiene que dar. Y el gráfico de los rangos da así de esta forma. Entonces, con esta primero está todo bien. Nuestro proceso está controlado. Y ahora tenemos este segundo, que es lo mismo, solamente que son datos
diferentes, recordemos. Calculamos el promedio, calculamos los rangos, calculamos el promedio de los promedios y el promedio de los rangos. Tenemos las constantes, calculamos el límite superior, límite central, límite inferior. Y tenemos los gráficos. ¿Qué notamos aquí de diferente? Bueno, aquí de diferente tenemos un punto que se sale. ¿Cuál punto es este que se sale? Es uno de 1,50. Este es el número 3. Pero si analizamos los datos, vemos que no están dispersos entre ellos. Están las mediciones muy juntas. ¿Ves? Tenemos que el rango sigue siendo 4, a pesar de que hay rangos más altos, hasta de 11. Analizando los dos gráficos, tenemos que el proceso aún está controlado, que aún está bien. Para el examen, recuerden realizar este ejercicio y les va a quedar grabado en la plataforma para que lo puedan revisar del video. Hasta aquí, ¿tienen alguna otra duda, alguna consulta? Todo bien, profe. Excelente. Recuerden que complementario a la clase de hoy, les voy a subir otro video para que tengan ahí como otro recurso extra. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches. Tengan buenas noches y que descansen. Buenas noches.